Pitaya. Hola, soy la periodista de investigación Anabel Hernández. Bienvenidos a este episodio 16 de Narcosistema. De verdad, un fuertísimo abrazo a todos los que nos siguen, nos escuchan, nos ven y sobre todo a aquellos que se suscriben para darle seguimiento puntual a lo que aquí publicamos. Gracias por su confianza. En Narcosistema estamos haciendo una convocatoria muy especial. Estamos pidiendo a las personas no ser parte del sistema criminal que está destruyendo nuestro país. Estamos pidiendo su confianza para que rompan el silencio, para que rompan esta omertá criminal. Por eso hemos creado un correo electrónico para que ustedes puedan hacer contacto directo con nosotros. Está ahí, lo pueden leer en la introducción del episodio. Los invito a hacer contacto conmigo y compartir sus historias relacionadas con el crimen organizado, con la injusticia que genera esto. Los invito a ser parte de nuestra comunidad proporcionándonos información. Durante toda mi carrera periodística, para mí las fuentes de información son una parte fundamental de mi trabajo. La información que he podido publicar a lo largo de tantos años es en una buena parte gracias a eso, a que la gente decide romper el silencio, incluso dentro de las propias organizaciones criminales, incluso las propias esposas, parejas sentimentales de los narcotraficantes han roto el silencio, me han revelado sus secretos y eso ha abierto realmente una posibilidad para que la gente pueda conocer realmente de qué tamaño es el problema que tenemos en México y para que juntos podamos encontrar soluciones de cómo realmente combatirlo. Durante las 3 décadas que llevo ejerciendo el periodismo, lo que he revelado en mis investigaciones, en mis reportajes publicados en diferentes medios de comunicación en México y en otras partes del mundo, ha trascendido, ha dejado huella, ha tenido consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que he señalado, lo que he revelado a través de estas décadas ejerciendo el periodismo, ha sido la verdad. Ha sido auténtico. El tiempo lo ha confirmado. Así pasó, por ejemplo, en el episodio pasado, donde revelamos información muy importante de cómo los chapitos habían amenazado de muerte a presidentes municipales vinculados a Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, y cómo se les amenazó de muerte justamente por esos vínculos, porque los consideran posiciones de El Mayo Zambada en gobiernos que acaban de entrar en el estado de Sinaloa. Y les recomiendo poder seguir este episodio, porque si no, no podrán comprender lo que pasó justamente días después. Se acaba de cancelar la feria ganadera y el palenque de Sinaloa, que son de los 2 eventos más importantes que se realizan en todo el año en materia de cultural y de entretenimiento y de negocios ahí en el estado. Son 2 festividades pues que nunca se habían suspendido por las razones por las que ahora se suspendieron. Y pues resulta que justamente después de que publicamos ese episodio de Narcosistema revelando las amenazas de los chapitos a los políticos vinculados al Mayo Zambada, pues nada más y nada menos los Zambada, en una especie de contraataque, responden de una u otra manera a los chapitos a estas amenazas y a su vez amenazan ellos mismos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y le reprochan justamente que esté protegiendo a los chapitos, como ya habíamos estado señalando en el episodio pasado y otros episodios en Narcosistema. Ya habíamos señalado no solo que Rubén Rocha Moya está vinculado al cártel de Sinaloa, que llegó al poder gracias al apoyo de El Mayo Zambada y los chapitos, sino también habíamos ya revelado cómo Rocha Moya, pues en esta guerra intestina dentro del cártel, ya tomó partido por los chapitos, ¿no? No solo debo decir Rocha Moya, tendré que decir, de acuerdo a la información de inteligencia que he recibido de fuentes que tengo dentro de la Secretaría de Marina y dentro del propio Gabinete de Seguridad de la propia Claudia Sheinbaum, no solo Rocha Moya ha estado favoreciendo a los chapitos en esta guerra intestina dentro del cártel de Sinaloa, sino también otras autoridades militares, jefes policíacos, gente del gobierno federal que pues seguramente no tardará en que salgan otras mantas señalando estas complicidades.
Bueno, pues el punto es justamente que los Zambada acaban de colocar el domingo 10 de noviembre, una narcomanta, como se les llama a esta especie de lonas que colocan en diferentes calles, en diferentes lugares públicos, como parte de la propaganda criminal que difunden estos carteles de la droga. Y voy a leerlo textualmente para no errar. Le pusieron en la narcomanda: gobernador, si no cancela el palenque y deja de apoyar a esos chapucetas, aténgase a las consecuencias. Segunda llamada, su familia pagará el precio. Es lo que dice este mensaje de los Zambada. Ante esta amenaza, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa al día siguiente anunció la cancelación del evento popular debido a la crisis de violencia que azota al Estado. Tuvieron conciencia de que no había las condiciones para garantizar la seguridad de la población que asistiera a la feria y al palenque. Y no habrá que olvidar que justamente Faustino Hernández, el amigo y cómplice del Mayo Zambada, líder de la Unión Ganadera, pues fue asesinado a finales de septiembre como parte de esta narcoguerra. Ante la cancelación de la feria, Rochamoya todavía trató de negar que las razones de la cancelación fueran la inseguridad y fueran estas amenazas que le lanzaron el domingo. Y bueno, pues, ¿qué va a decir, verdad? ¿Qué va a decir el gobernador si está metido hasta el cuello en el problema? Si él es parte del problema y no de la solución que necesita el estado de Sinaloa. Anda ahí nada más con su cara dura, ¿no? Poniendo la cara dura delante de la prensa, delante de los ciudadanos, como lo hizo su amigo Andrés Manuel López Obrador, cuando se le señaló que él también había estado financiado por el cártel de Sinaloa. Los homicidios en Sinaloa, como lo señalé la semana pasada, se han multiplicado. Han aumentado en más del 300% desde que estalló la narcoguerra. La realidad se impone. Es un balde de agua fría a todos los esfuerzos de propaganda de Sheinbaum para hacer creer que la violencia está disminuyendo. El irresponsable secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, el nuevo García Luna de la llamada Cuarta Transformación, dijo que la feria debía hacerse y que se iba a garantizar la seguridad de los asistentes. No se engaña ni a sí mismo. ¿Quién protegió a la familia de comerciantes de Guerrero que fueron brutalmente asesinados este mes de noviembre? El día 6 aparecieron los cuerpos de 11 de ellos en una camioneta en Chilpancingo, la capital del estado, ante los ojos de todo el mundo. Entre las personas asesinadas había 4 niños y 2 mujeres. La violencia que sufrieron es un acto de barbarie. ¿Y quién protegió el 9 de noviembre a los ciudadanos que estaban en el bar Cantaritos de Querétaro y que fueron masacrados? 10 personas fueron asesinadas y al menos 7 fueron heridas. He visto las fotografías. Es una escena dantesca. Sheinbaum dijo de manera insensible que la masacre fue porque había un supuesto criminal dentro del establecimiento, como si eso justificara algo. El gobierno está para impedir que esas masacres ocurran. La masacre fue perpetrada por un grupo armado organizado con armas de uso exclusivo del ejército, por lo que es un delito federal. A quien le corresponde estar previniendo esos delitos es justamente la llamada Guardia Nacional, ¿no? No supuestamente por eso le acaban de entregar al ejército, porque supuestamente era la varita mágica que iba a resolver las cosas. Por supuesto que no las va a resolver, porque la Guardia Nacional, las fuerzas del orden federales, están contaminadas por el crimen organizado. No desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. ¿Y quién protegió a las personas que estaban en el bar Bling Bling en el Estado de México? Llegó ahí el 10 de noviembre otro grupo armado e hizo fuego indiscriminadamente contra los asistentes, dejando 6 personas muertas y varios heridos. ¿A quién quiere engañar la presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario García Harfuch? Si él mismo está involucrado con el crimen organizado, si él mismo tiene su familia traficando drogas, como su hermano que ejecutaron en Jalisco justamente por eso, o su sobrino que actualmente lo hace. ¿Cómo él podría resolver algo? ¿Con qué cara puede decir nada a la ciudadanía si él mismo no aprobó sus exámenes de control de confianza como policía? Si él mismo no tiene la capacidad de hacerlo, si él mismo tiene señalamientos de haber recibido sobornos de los chapitos. ¿Con qué cara estos dos
pueden realmente pararse ante la ciudadanía y decir, no pasa nada. ¿Qué decir? Cuando Omar García Harfuch era secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, desde ahí también cometió fechorías a los ojos de todo el mundo. No olvidemos cómo entró un operativo dirigido por él, por su gente de mayor confianza, por su equipo, a una institución financiera llamada Black Street Capital, donde sembraron pruebas falsas, donde fincaron delitos falsos, donde acusaron a personas de delitos que no se cometieron, donde se robaron dinero, millones de dólares. De eso estamos hablando. Por eso tenemos el país como está. Por eso esta fórmula de Claudia Sheinbaum no podrá ser jamás la solución de un problema tan complejo como el que estamos viviendo. Y bueno, justamente en este contexto de horror que se vive en México, ¿no? En estos actos terroristas, porque honestamente desde hace varios lustros no se puede llamar de otra manera esta barbarie de decapitados y de torturados y de inocentes masacrados. Son actos terroristas, es una danza macabra la que hemos estado viendo en México durante lustros sin que el gobierno haga nada al respecto. El gobierno mexicano no ha hecho nada al respecto, ¿no? Y bueno, justamente en este contexto fue que fui invitada. Estoy aquí en Texas, aquí me encuentro, aquí como ven, estoy en uno de los hoteles más antiguos de esta ciudad tejana, donde incluso dicen que fantasmas, bueno, pues yo no sé, a mí no me han tocado la puerta. Lo que sí sé, y estoy muy consciente, es que me preocupan más los vivos que los muertos, honestamente, en este sentido de metafórico de la palabra, ¿no? Y bueno, justamente estoy aquí participando en el Encuentro Internacional sobre Carteles Mexicanos y Pandillas. Me invitaron justamente como ponente, como una de las ponentes principales. Es un evento organizado por funcionarios de las fuerzas del orden de Estados Unidos, de la DEA, del FBI, de policías locales, de militares, de marinos, de gente que incluso ha combatido en guerras en diversas partes del mundo por el gobierno de Estados Unidos, algunos retirados, algunos en activo. Y justamente me invitaron a hablar pues, de mis investigaciones sobre cómo los carteles de la droga en México pueden realmente operar como operan gracias a la corrupción, gracias a la colusión de las autoridades en todos los niveles. No se puede entender lo que está pasando, no se puede entender las masacres de las que acabo de hablar si no entendemos esta colusión. Ese es el narcosistema. Aquí lo hemos estado analizando desde el primer episodio y bueno, eso es lo que se les expuse en esta conferencia internacional, este narcosistema y cómo opera. Y bueno, justamente conversando con los funcionarios en activo y en retiro que han participado en esta conferencia, es que pude enterarme de primera mano, como se los había prometido, de cuáles son las políticas públicas que piensa imponer, que piensa implantar Donald Trump en materia de combate a los carteles mexicanos y en materia de combate a la narcopolítica. Y como lo prometido es deuda, aquí les tengo los primeros avances, las primeras informaciones de lo que se espera cuando llegue Trump en materia del narcosistema. Comenzamos. Mis investigaciones sobre el crimen organizado, en particular sobre el Cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más poderosa del mundo, me ha llevado a dar conferencias a diferentes países, instituciones y organizaciones internacionales en el mundo. Desde la publicación de mi libro de investigación periodística, Los Señores del Narco, he sido invitada a dar conferencias a la Cruz Roja Internacional, a la sede de las Naciones Unidas, a las policías de España y Brasil. He sido invitada a Harvard, UC Berkeley y decenas de instituciones académicas en diversas partes del mundo. Esta semana correspondió que viniera a Texas al Encuentro Internacional sobre Carteles y Pandillas Mexicanas. Uno de los conferencistas principales fue el multicondecorado militar Tim Kennedy, francotirador boina verde y ganador de la medalla La Guerra Global contra el Terrorismo. Fue parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y peleó en la guerra de Irak, Afganistán y fue parte de la operación antiterrorista Escudo Juniper. Kennedy es un rockstar en las fuerzas del orden de Estados Unidos y durante los últimos 8 años ha estado cercano a Donald Trump. Durante la parte de preguntas y respuestas tomé la palabra. Le dije, yo tengo una pregunta. Soy una periodista mexicana, Anabel Hernández, y verdaderamente me gustaría saber cuáles piensa podrían ser las políticas de Trump contra los carteles de la droga
y contra los políticos mexicanos involucrados con los carteles. Tim no le dio vuelta a la pregunta. Y en realidad, no solo yo, sino muchos de los asistentes se planteaban la misma incógnita. ¿Qué demonios hará realmente Donald Trump? La opinión expresada por Tim Kennedy es su opinión, no está en nombre del gobierno de Estados Unidos, pero dada su cercanía con el presidente electo, pues al menos nos ayuda a trazar unas líneas sobre qué podemos esperar en México. Tim señaló que durante los últimos 8 años, de 2016 a la fecha, tuvo la oportunidad de pasar mucho tiempo con Trump y dijo categórico: este es un hombre completamente diverso. Este es un hombre que claramente perdió la elección en el 2020. Es un hombre que fue traicionado por varios de sus colegas y personas designadas. Y él acepta que cometió varios errores respecto a quién designó y en qué cargo. Kennedy dijo que no podía hablar a nombre del presidente electo ni de sus políticas, pero compartió lo que sabía. Lo que hemos clarificado en las últimas 72 horas es que hará todo lo necesario, dijo. Nos hemos quitado los guantes contra todos nuestros adversarios. Vamos a combatirlos diplomáticamente. Vamos a combatirlos en guerras internacionales. Los combatiremos militarmente y económicamente. No andaremos con rodeos, buscando pasivo-agresivamente soluciones diplomáticas. Vamos a obligar a los gobiernos a las políticas estadounidenses. Y nuestra habilidad de hacer esto viene de que somos la nación más rica y más poderosa en el planeta, lo cual no hemos utilizado a nuestro favor en un largo tiempo. El militar consideró que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha actuado muy tranquilamente, entre comillas, hacia México. Y dijo: y creo que esos días se han terminado. Creo que el gobierno de México lo sabe. Creo que los carteles lo saben. Señaló que en cerca de 70 días, Trump comenzará a designar a comités especiales, operaciones especiales, a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a nivel local y global. Y señaló: nombrará a verdaderos expertos contra el tráfico en todas sus formas. Ese mismo consejo propondrá diferentes políticas, incluyendo políticas económicas para diferentes naciones. Adelantó que el plan es exterminar a quienes están traficando drogas a Estados Unidos. Esa respuesta le valió un fuerte aplauso en sus colegas de las fuerzas del orden americanas que estaban entre la audiencia. Aproveché, por supuesto, para hacerle la pregunta a Tim Kennedy, que afirma conocer bastante bien a Donald Trump y que ha estado muy cercano a él en los últimos días y años. Bueno, pues le pregunté evidentemente qué pensaban hacer sobre la narcopolítica en México, qué pensaban hacer sobre estos funcionarios mexicanos coludidos directamente con el crimen organizado. Y por supuesto, cuando le hice la pregunta, pues en mi mente estaba la imagen de Rocha Moya, estaba, por supuesto, la imagen de Andrés Manuel López Obrador, que no olvidemos, sus campañas presidenciales estuvieron financiadas por el cártel de Sinaloa y que dejó el país hecho un desastre, peor que cualquier otro momento en México. Y esto es con lo que está lidiando Claudia Sheinbaum. Pensé en la propia Claudia Sheinbaum, que incluso no olvidemos que en el libro La historia secreta revelé cómo miembros del cártel de Sinaloa la consideraban como heredera y que pensaban que les iba mejor, y les iba a ir todavía mejor que con Andrés Manuel López Obrador. Pensé en muchos morenistas, pensé en miembros de otros partidos políticos, pensé en exgobernantes de otros partidos políticos, en militares, en policías, en marinos, coludidos con los carteles de la droga. Kennedy respondió: si alguien está rompiendo la ley y alguien está haciendo daño a estadounidenses, no importa quién sea, está en la lista. No me importa si hay personas a quien yo haya alabado políticamente. Deben rendir cuentas a nuestra ley. De la misma forma debe hacerlo algún otro país si no está respetando la soberanía de nuestra nación, y eso incluye nuestras fronteras. Kennedy añadió que las fronteras es lo que hace una nación soberana, que éstas deben respetarse. Consideró que el gobierno de México está facilitando traslados ilegales de personas o mercancía. Señaló: están violando la ley estadounidense y deben rendir cuentas. Todos. Nadie está sobre la ley.
Kennedy anticipó que contra los carteles mexicanos habrá operaciones especiales que podrían ser integradas incluso por fuerzas especiales militares. El excombatiente en la guerra de Irak y Afganistán consideró que no será nada fácil. Señaló que luchar contra los carteles mexicanos será como pelear contra Al-Qaeda. Y dijo textualmente: los carteles son tan capaces o más porque están mejor financiados. Entonces, no es que estemos peleando contra plebeyos en las montañas, estamos peleando contra adversarios de nivel con financiamiento ilimitado. Esto se va a poner muy, muy mal. Durante el encuentro, un miembro de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos preguntó sobre Venezuela, gobierno que, por cierto, ha sido aliado de la Cuarta Transformación desde los tiempos de López Obrador y cuyo presidente Nicolás Maduro tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos por narcoterrorismo y ser cómplice del llamado Cártel de los Soles. El excombatiente respondió que Venezuela ha usado tráfico de personas para transportar convictos fuera de ese país a Estados Unidos. Y dijo enfáticamente: eso se acabó. Kennedy puso como ejemplo lo que está sucediendo justo ahora en Qatar, donde vivían en lujosas mansiones miembros del grupo terrorista de Hamas. Bueno, pues acaban de ser expulsados hace pocos días a petición del gobierno de Estados Unidos. Técnicamente los corrieron. Kennedy al respecto señaló: esto ha pasado en 72 horas. Y eso es de lo que estoy hablando. Tienes a una nación entera corriendo a los líderes de Hamas porque saben lo que se viene. Es una proyección. Una vez más, no voy a hablar de cuáles pienso serán las políticas. Todo lo que sabemos es lo que él dijo y las posibilidades que otros países han reconocido. Sobre lo que piensa que hará el gobierno de México, comentó: si no están muriendo de miedo ahora mismo, porque ahí viene, tienen que tomar una decisión sobre apoyar a los carteles o seguir la ley. Si eligen la otra opción, serán nominados como adversarios. Porque él designará a los carteles como organizaciones terroristas y podrá utilizar sanciones contra cualquier facilitador, lo cual puede incluir una nación. Sobre los efectos de una hipotética incursión armada contra los carteles y los daños que podría provocar a la población civil en México, el experto militar señaló que el gobierno de Estados Unidos atendería los efectos colaterales. Si se llega a concretar lo que dijo Tim Kennedy, de que Donald Trump va a nominar, va a designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, por ejemplo, al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Noroeste, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa simple designación le daría un marco legal al gobierno de Estados Unidos para incluso hacer una intervención militar o mandar operaciones militares a México para poder capturar a esos terroristas. Habrá que decir que esto que dijo Kennedy, una persona muy cercana a Donald Trump, pues se suba con lo que han dicho otros políticos del Partido Republicano. Recordemos simplemente lo que hace no mucho tiempo dijo Marco Rubio, un importante político republicano, que por cierto lo están mencionando diferentes medios de Estados Unidos, lo están mencionando como un posible secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump. Pues bueno, cuando todavía eran los tiempos de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno de México, voy a leer textualmente qué fue lo que opinó. Dijo que México era un socio importante para Estados Unidos, pero de AMLO fue bastante crítico. Dijo, gran parte del país, del territorio nacional, se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas. Eso a nosotros nos importa, porque estamos viviendo las consecuencias de esa violencia y esa criminalidad entrando a nuestras fronteras y a nuestro país. La presencia de los carteles de la droga y de sus drogas en los últimos años se ha multiplicado en Estados Unidos. Puede hablar de manera confidencial con varios de los agentes, incluso encubiertos, miembros de la DEA, fuerzas del orden que están haciendo tareas
dijéramos, antinarcomenudeo en diferentes ciudades de Estados Unidos, bueno, pues lo que comentan es que las calles están invadidas y que esto se ha convertido como una especie de mar incontenible. Por ejemplo, me estuvieron enseñando videos donde jóvenes y jovencitas y jovencitos, pues muchachos, adolescentes entre 15 y 17 años, eh, traficando personas, haciendo tráfico de personas, sirviendo, prestándose a los carteles de la droga, pues para estar entregando drogas a domicilio, por ejemplo, con un pago de $300, $400. Y estamos hablando ya que empiezan a generarse estas generaciones, ¿no? De jóvenes, pues que su único modus vivendi es la criminalidad. Están aumentando las agresiones, el nivel de agresividad de las bandas que operan en Estados Unidos, que no son pocas. Me hablaban el otro día, pues, de decenas, más de 100 bandas que operan violentamente en Estados Unidos. Y bueno, evidentemente estamos hablando de que es un problema combinado, ¿no? No es solo es un problema de lo que están haciendo los carteles en México y de la droga que están haciendo, sino que da la impresión, al menos por las entrevistas que estuve haciendo, las conversaciones que estuve teniendo muy largas con miembros de las fuerzas de orden, es que pareciera que también en Estados Unidos algo se les ha salido de control, ¿no? Como que ha habido una especie de ola de permisidad, ¿no? De que les permiten dar de flexibilidad a que estas cosas se estén haciendo, ¿no? Por ejemplo, me estaban hablando, y eso tenemos que hacer un episodio totalmente de esto. Yo quiero ir y verlo con mis propios ojos. Me estaban diciendo, por ejemplo, que en California, incluso en áreas como Napa, por ejemplo, que es una zona productora de vinos muy importante, un centro económico de desarrollo económico y de bienestar en Estados Unidos, pues, que es una referencia en el mundo, ¿no? Bueno, pues ahí, circulando camionetas con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. De eso estamos hablando y por eso es justamente el nivel de preocupación que tiene la sociedad y pues digamos el nivel de preocupación que tienen las autoridades. No solo Donald Trump, la propia Kamala Harris como candidata demócrata. Recordemos que también había prometido un puño de hierro contra los carteles mexicanos, así que tendremos que ver exactamente en qué se concreta esto. Pues yo diría que antes que el gobierno de Estados Unidos esté pensando en tomar decisiones totalmente radicales en México, pues yo creo que también tendría que estar pensando, número uno, en estar resolviendo estos problemas de ilegalidad, ahora sí de cultivos ilegales que están teniendo ya aquí en su territorio, y por supuesto tendría que estar viendo el tema del consumo. Yo en mi conferencia sí fue muy puntual. Sí, es verdad, en México hay mucha corrupción, es verdad, están los carteles de la droga, nadie puede decir que esto no existe, que estos existen gracias a esa colusión con el gobierno, gracias a esos apoyos del ejército, gracias a personas como García Luna o García Harfuch, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay duda que hay una corresponsabilidad tremenda por parte del gobierno de Estados Unidos que no ha podido realmente atacar el problema de adicciones que hay, ¿no? Finalmente, el caso del fentanilo es un caso muy específico sobre eso, ¿no? Quien creó la epidemia del fentanilo, en este caso específico, no fueron los carteles mexicanos, fueron las industrias farmacéuticas, donde comenzaron a prescribir todos estos opiáceos sintéticos así al por mayor, hasta niños que les dolió una muela. Eso es lo que estuvo sucediendo durante muchos años. Hubo un tráfico ilegal, un mercado negro, dijéramos, de prescripciones, ¿no? De este tipo de enfermedades, ¿no? Nadie está en la cárcel. Yo se les pregunté, ¿hay alguien en la cárcel? No, no hay nadie de las farmacéuticas en la prisión por esto, ¿no? Hubo algunas multas millonarias, pero pues estamos hablando de farmacéuticas que ganan miles de millones de dólares, donde una multita, pues no va a ser eso lo que realmente sea una sanción. Y entonces cuando ya estaba creado el mercado, me refiero este nicho de consumidores, el gobierno de Estados Unidos pues como que cortó la llave ahí y dijo, bueno, ya basta, no vamos a permitir más este tipo de ventas de medicinas. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Lo único que estuvo haciendo el cártel de Sinaloa, los chapitos principalmente, eso está documentado, eso está perfectamente señalado, fue Ovidio Guzmán López quien empieza esta incursión en el mercado sobre el fentanilo. Y bueno, lo que hicieron es simplemente alimentar un mercado que ya estaba demandando esa
ese tipo de drogas, ¿no? El consumo de fentanilo, lo sabemos, creció brutalmente en Estados Unidos justamente en los 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras López Obrador, recordemos, coludido, cómplice, amarrado con el cártel de Sinaloa, bueno, pues él negaba a todo el tiempo que existiera siquiera laboratorios de fentanilo en México, mientras en documentos de información confidencial la propia Sedena estaba reportando el decomiso de millones y millones y millones de píldoras, apenas un mínimo porcentaje en comparación a lo que se estaba produciendo en México. Entonces estamos hablando que estas medidas drásticas que está pensando Donald Trump y estas medidas que están pues un poco esperando estos miembros de las fuerzas del orden, tiene que ver con esa pandemia de fentanilo, tiene que ver con esta ilegalidad que según ellos está traspasando la frontera. Uno de estos agentes del orden con los que hablé, un agente infiltrado, debo decir, me dijo con una especie casi como de, pues sí, como de tristeza, como un poco diciendo este barco se está hundiendo y no hay manera de salvarlo, en el sentido de que la narcocultura ha traspasado las fronteras. No solo traspasó la violencia, no solo ha traspasado las drogas, sino también están hablando de que la narcocultura ha traspasado las fronteras. Hablé, por supuesto, sobre estas medidas extremas que se piensa va a tomar Donald Trump contra México, contra los carteles. Estoy hablando con otros integrantes de las fuerzas del orden y la verdad es que muchos coinciden en esto. Entrevisté a una de las pocas mujeres que estaban presentes en la reunión, debo decir, eran pocas, la gran mayoría eran hombres, eran pocas las mujeres. Dijo, los vamos a encerrar y vamos a tirar la llave. En el sentido de, ya no habrá, ahora sí que más tolerancia a estos traficantes de drogas. Después también pude conversar con Steve Duncan, que es un miembro de las fuerzas del orden en retiro. Él fue uno de los integrantes de un grupo clave en San Diego, California, que estuvo desmantelando durante muchos años al cártel de Tijuana, al cártel de los Arellano Félix, y cuando le pregunté qué pensaba de esto que Tim había comentado en la conferencia, cuál era su sentir. Y lo que dijo Duncan, que por cierto yo la entrevisté para mi libro La Historia Secreta, porque él también tiene información de financiamientos ilegales a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, la campaña presidencial 2006. Y bueno, le pregunté justamente qué era lo que pensaba, y él también dijo que estaba de acuerdo, que ellos saben que habrá esta denominación de declarar a los carteles mexicanos como grupos terroristas. Y voy a comentarles exactamente qué fue lo que dijo. Dijo, espero que los carteles sean calificados como una organización terrorista porque lo son. Muere más gente en México que en las guerras en el Medio Oriente. Una cantidad fenomenal de gente muere en México. Los carteles son nuestro enemigo número 1. Son nuestra amenaza número 1, dijo Duncan. Y la verdad es que pues ahí pues no hay mucho más que decir, ¿no? Estamos hablando de que tenemos en México pues más de 400,000 personas asesinadas, muertas en medio de esta guerra entre los carteles de la droga, ¿no? Estamos hablando de más de 115,000 desaparecidos, una buena parte, la gran mayoría en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y pues estamos hablando de estos territorios sin ley, ¿no? No hay muchos argumentos realmente que decir cuando alguien manifiesta, pues que sí, que lo que está pasando en México es terrorismo. Duncan señaló que ojalá este ultimátum de declarar a los carteles de la droga como terroristas, pues sirva para despertar al gobierno de México y hacer algo al respecto y estar abiertos de nueva cuenta a una colaboración bilateral, a permitir incluso que haya un equipo conjunto entre el gobierno de México y Estados Unidos para estar vigilando la frontera y para estar combatiendo los carteles de la droga en México, es decir, en operaciones conjuntas, pero coordinadas, es lo que está planteando Duncan sobre cómo hacer realmente estas operaciones militares del gobierno de Estados Unidos en México para combatir los carteles de la droga, ¿no?
Y bueno, Duncan recordó cómo fue justamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues donde de manera totalmente pues inesperada, inusual, pues le cerró prácticamente la llave en la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, empezó a bloquear visas para que agentes de la DEA llegaran a México a hacer investigaciones importantes contra los carteles de la droga. Y pues bueno, es justamente en ese punto donde viene esta pues advertencia, esta amenaza de lo que podría esperarse de Donald Trump. Y estamos hablando ante una presidenta, Claudia Sheinbaum, pues que todavía es capaz, ¿no?, de estar reclamando a los americanos de por qué se llevaron al Mayo Zambada, ¿no? En vez de estar dando explicaciones de por qué México no lo capturó, cuál era su deber, ¿no? Todavía sigue pidiendo explicaciones, haciéndose como la ofendida, ¿no? Pues yo le diría, señora, pues por favor, tome en cuenta la situación en la que está México por la culpa de gobiernos omisos o cómplices como el suyo, ¿no? Me parece una cosa muy grave de que eso esté pasando y de que los chapitos puedan estar y los zambadas puedan estar combatiendo, lanzando, por ejemplo, bombas en el Triángulo Dorado, ahí en comunidades de Durango, donde están los hermanos Cabrera Sarabia, y que el gobierno lo permite, el gobierno de México lo permite, pues como si nada pasara, ¿no? Como si aquí todo fuera válido, ¿no? Me parece que es un gran error de la presidenta Claudia Sheinbaum estar realmente pidiendo explicaciones en vez de estarlas dando. Es más claro en el agua. Si el gobierno de Estados Unidos, como aquí lo señalamos en Narcosistema, desde un principio que ocurrió este asunto del Mayo, si el gobierno de Estados Unidos se confió más en narcotraficante como Joaquín Guzmán López para capturar al Mayo Zambada y no confió en el propio gobierno de México, pues me parece que ahí toda lectura realmente está muy clara. El gobierno de Estados Unidos sabe, conoce de la complicidad de las autoridades mexicanas. Y de acuerdo a lo que me informaron, hay ya algunos expedientes que comienzan a abrirse. Habrá que decir también, porque yo pregunté pues a varios funcionarios que están aquí en Texas en este evento y bueno, también hay personas que no piensan lo mismo. Hay personas que por ejemplo, piensan, y cito textualmente para no equivocarme, pues de lo que propone Donald Trump, un militar que forma parte del Comando Norte de Estados Unidos. Estamos hablando de una de los frentes militares más importantes del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues este militar que aún está en activo como asesor del Comando Norte de Estados Unidos, pues literalmente dijo que pues Trump decía muchas tonterías y dijo que era una locura, que si interviniera en México de manera armada violaría leyes internacionales. Así que pues bueno, pues hay voces que también piensan distintas, aunque para ser muy honesta con ustedes, la mayoría de las personas a quien yo consulté, a quienes entrevisté, a quienes pregunté, pues están a favor prácticamente de esta declaración de terroristas a los carteles, con la consecuencia pues prácticamente inmediata que significaría la posibilidad para el gobierno de Estados Unidos de hacer algún tipo de intervención militar, aunque sea coordinada con el gobierno de México, pero sí, con el pretexto de son terroristas, incluso podría poner sanciones económicas al gobierno de México o a cualquier entidad, sea gubernamental o privada, que dé facilidades a estos grupos terroristas. Y bueno, la verdad es que independientemente de que se pueda concretar esto que se afirma hará Donald Trump, la verdad, siendo muy honestos, es que no hay duda de que con Trump o sin Trump, con declaración de grupos terroristas o sin declaración de grupos terroristas, lo que se está viviendo en México en lo que va del siglo es una narcoinsurgencia, donde los carteles de la droga están peleándose las partes del territorio mexicano para exprimirlo, para hacer sus crímenes, para desaparecer personas, para explotar a las personas con las extorsiones, para tener narcolaboratorios y estar traficando drogas a Estados Unidos. Vemos masacres, vemos desapariciones,
de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, de personas inocentes, de tantos jóvenes. Ha aumentado muchísimo en México, por desgracia, la desaparición de jóvenes. Entonces estamos realmente en una situación crítica. Estamos ya en una guerra, franca y abiertamente, donde desaparecen, donde son asesinados, luchadores sociales. Estamos entonces hablando ya de una situación bastante grave. Solo basta de nueva cuenta decir lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Lo que está pasando en Guerrero, lo que está pasando en Jalisco, lo que está pasando en el Estado de México, lo que está pasando en Tamaulipas, en Chiapas. Podríamos pasar aquí horas y horas citando ejemplos. Ha llegado la situación a tal grado, y eso me llamó mucho la atención esta semana, a tal grado que incluso ya hay morenistas que finalmente, pues como que se despertaron del sueño de opio, ¿no? Y están abriendo los ojos, y ya hay quienes están diciendo, por favor, hay que parar este horror que se está viviendo en este país. Eso lo acaba de decir el senador Higinio Martínez, pues después de estas masacres en Querétaro y en Guerrero y en el Estado de México, y dijo, hay que parar este horror, ¿no? Y miren que Higinio Martínez es uno de los políticos de Morena más cercanos a Andrés Manuel López Obrador. Por eso habla que al menos ahí ya comienza a haber conciencia, pues, de que no solo se están jugando ellos, pues, la vida, muchos de los que están coludidos con el narco, pues ya están ahí las amenazas, por ejemplo, al propio Rocha Moya, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un país incendiado, de un México en llamas, donde el gobierno de Claudia Sheinbaum y su equipo de colaboradores, en vez de echarle agua, le echan gasolina para que el fuego se reavive, para que el fuego se extienda, y tenemos a alguien en esta situación extrema como Donald Trump, pues que quiere hacerla de bombero, pues mandándonos militares, ¿no? Realmente México, los mexicanos, los ciudadanos, tenemos que exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum que ponga una solución. La verdadera soberanía en México es que seamos nosotros los que seamos capaces de resolver el problema. Pero de nueva cuenta, volvemos siempre al inicio de todo. Esto no puede resolverse mientras el gobierno de los diversos niveles de gobiernos estén coludidos con el crimen organizado. Y bueno, pues así estuvo mi visita aquí en Texas, en este convenio internacional sobre carteles de la droga y bandas. Digo que qué bueno que no estaba Andrés Manuel López Obrador ahí en el Palacio Nacional, porque ya imagino que después de este podcast estaría ahí sí como con los pelos de punta, ¿no? Acusándome ¿qué me acusa? De ser miembro de la DEA, ¿no? A mí me dicen que el expresidente, la verdad, no duerme tranquilo. Las consecuencias de sus abrazos y no balazos al crimen organizado están peor que nunca. Yo no he dejado de investigar a Andrés Manuel López Obrador y a sus colaboradores. No he dejado de investigar los vínculos que han tejido con el crimen organizado. Tras mis investigaciones sobre Genaro García Luna y sus vínculos con el cártel de Sinaloa, que por cierto Andrés Manuel López Obrador tanto me alababa, la justicia tardó 14 largos años en llegar para detenerlo, para declararlo culpable y para dictarle una sentencia ejemplar. Esperemos que no pase tanto tiempo en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.